Como el grupo Roble está conformado por la mayoría o todos los países del Cono Sur de América, particularmente en esta ocasión, hablando de Venezuela, hay un tema que tiene especial relevancia, es el tema con relación a la migración. Y nadie mejor para ello que hablar sobre migración que el profesor Eduardo Trujillo, quien es el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. El profesor Trujillo cursa o está terminando la maestría en Derecho Constitucional en esa misma universidad. Asimismo, es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos. Y desde hace algún tiempo se ha dedicado al estudio cercano con relación al tema migración, desplazamiento, refugiados, en el drama particularmente importante para el caso venezolano. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle el tiempo y la participación al profesor Trujillo, quien va a compartir con nosotros. Al finalizar la presentación del profesor Trujillo, vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas en el cual todos los presentes pueden escribir por el chat o pueden hacerlo al privado, compartir sus preguntas para que él lo pueda responder. Sin más preámbulos, profesor, su tiempo. Bueno, muchísimas gracias Fidel por la presentación y muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible que tengamos este pequeño espacio de reunión para que yo les comente un poco la visión del Centro de Derechos Humanos en el que yo trabajo acá en Caracas sobre crisis de migrantes alrededor de América, pero puntualmente la crisis de movilidad humana de personas de nacionalidad venezolana, que es la más importante de todas las Américas en este momento, no por ser una crisis de personas de nacionalidad venezolana, sino por el caudal de gente que está moviendo esta crisis, ¿no? Una de las primeras precisiones que yo quisiera hacer es que yo soy abogado de formación, entonces pido disculpas de antemano a todas las personas que puedan no entender tanto algún tema jurídico, y si no me explico con claridad sobre algún punto legal, por favor no dejen de preguntarlo, que con todo gusto lo voy a aclarar. Bien, ahora, el título de esta presentación ha sido La peor crisis, ¿no? La peor crisis de movilidad humana de las Américas actualmente es la crisis de personas de nacionalidad venezolana que huyen de territorio venezolano a otros países de América en mayor medida en busca de mejores condiciones de vida, y en busca de, bien sea porque están huyendo de alguna situación de agobio por parte de instituciones estatales, o porque están huyendo y necesitan tratarse una patología, o porque sencillamente no tienen la posibilidad de generar ingresos suficientes en Venezuela para poder vivir y para poder alimentar a sus familias. Esas son quizás algunas de las causas principales que motivan esta crisis de migración, que nosotros calificamos como una crisis de migración forzada y de refugio. Antes de sumergirnos en las particularidades de la crisis venezolana, yo les quiero mencionar lo siguiente. Yo consulté esta tarde las cifras de la plataforma R4B, que es una plataforma que agrupa a OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, con ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y las cifras que tenemos en el mes de marzo de personas venezolanas que han salido del país y que se encuentran dispersas por el mundo, las tengo por acá. Estamos en 5.577.077 personas. Este, sin duda alguna, es el caudal de movilidad humana más grande que ha tenido América en toda su historia. Y podemos hablar que es la segunda crisis de movilidad humana más importante de la historia del mundo, solamente superada en el pasado reciente por la crisis de personas de nacionalidad siria que, huyendo del conflicto armado en su país, se trasladaron hacia otras zonas del Medio Oriente, hacia la parte norte de África y hacia Europa. Entonces, la dimensión humanitaria de esta crisis es inconmensurable. Y yo veo que acá hay reunidas personas de distintas nacionalidades, sobre todo de América Latina. Y estoy prácticamente seguro
que en todos sus países han llegado personas de nacionalidad venezolana que han huido de Venezuela en el marco de este proceso de movilidad humana. Estamos hablando de 5 millones de personas actualmente. Ahora, hablemos un poco de cuáles son las causas, ¿no?, de esta migración forzada y por qué la calificamos de una migración forzada. Hay causas estructurales que alientan la migración de personas venezolanas en Venezuela. Quizás la principal causa es un sistema económico totalmente roto que carece de incentivos suficientes para que las personas con un empleo fijo y ganando un salario mínimo puedan tan siquiera cubrir los costos de vida de un par de días. Actualmente el salario mínimo en Venezuela al cambio oficial es de aproximadamente $1,50 o $2. Con $1,50 o $2 mensuales no pueden vivir las personas en Venezuela. Es prácticamente imposible que lo hagan. Entonces, con una economía totalmente rota, en donde tenemos unos indicadores económicos en bolívares, que es la moneda nacional que tenemos en Venezuela. Sin embargo, hemos pasado por un proceso de dolarización en el plano de los hechos, hace que todo aquel que gane en bolívares en el país cantidades cercanas al salario mínimo mensual, sencillamente no pueda vivir. Esa es una de las causas fundamentales que alientan la salida masiva de personas. Otro tema es lo depauperado que está el sistema de salud público en Venezuela. Y aunque el sistema de salud privado se puede acceder a servicios de salud de alta calidad, tienen un altísimo costo que buena parte de la población no puede pagar. Y al no poder pagar esos costos de salud, alguna persona con alguna patología recurrente, difícilmente pueda tratarse la patología en el sistema de salud privado por no tener los recursos suficientes, y quizás tampoco se lo pueda tratar en el sistema de salud público porque no hay insumos médicos suficientes ni hay una infraestructura puesta al servicio de las personas en unas condiciones de dignidad para que puedan atender las patologías allí. Además, en los últimos 3 años, nosotros hemos sufrido una crisis de abastecimiento de medicamentos que también ha puesto en riesgo una gran cantidad de población en Venezuela. Por suerte, el último año o el último año y medio, esa crisis de desabastecimiento de medicamentos se ha morigerado de alguna manera. No obstante, tenemos medicamentos muy básicos, un costo muy alto, que no puede ser sufragado por gran parte de la población. Y es la población más vulnerable. Venezuela es un país con un 77% de pobreza aproximadamente, en donde la mayor capa de la población lamentablemente se inserta en la imposibilidad de acceder a servicios de salud, a la imposibilidad de acceder a viviendas, bien sea por medio de alquiler o por medio de compra, y a la imposibilidad tan siquiera de acceder a alimentos. También hace apenas unos 3 años teníamos una crisis importantísima de alimentos de consumo masivo, tales como arroces, granos de cualquier tipo, harina precocida de maíz, que es un alimento muy consumido acá en Venezuela, y ni hablar de las proteínas. La población al verse desasistida, esa es otra causa que ha alentado el proceso de movilidad humana e inmigración. Yo personalmente, por el trabajo que tengo, he sido testigo como en el año 2018 la cifra iba aproximadamente por los 2,3 millones de personas fuera de Venezuela, de nacionalidad venezolana. Ya el día de hoy, en 2021, aún con un año de COVID, de cierre de fronteras, ya estamos hablando de más de 5,5 millones de personas afuera. En cuanto al tema de salud, yo siempre cuando hablo de migración forzada de personas venezolanas, pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes fuesen enfermos renales y tuviesen que hacer un proceso de diálisis en algún establecimiento de salud acá en Venezuela.
Imagínense que solamente pueden acceder a la salud pública, que es gratuita. Resulta que el equipo de diálisis en la ciudad donde ustedes se encuentran no funciona. Si ustedes no acceden al tratamiento de diálisis la primera semana, pueden esperar una semana más. Si tratan de acceder en la segunda semana y no es posible hacer la diálisis, ya su salud va a verse muy desmejorada en ese momento. Y posiblemente en la tercera semana ya ustedes estén muertos. Eso es algo que pasa acá en Venezuela. Solamente en el mes de enero del año 2019, en Venezuela murieron 17 enfermos renales por la imposibilidad de hacerse tratamientos de diálisis en centros de salud pública en el país. Eso es una realidad humanitaria impresionante. En parte por esa realidad humanitaria, que como algunos de ustedes deben conocer, Venezuela no solamente atraviesa por una crisis económica importante, sino que también tiene una crisis política que es inocultable. Tenemos, al menos desde el plano de los hechos y desde el plano legal, tenemos un par de gobiernos. Un gobierno representado por Nicolás Maduro y otro gobierno representado por Juan Guaidó. Y esa bicefalía institucional no solamente está allí, también está en el poder legislativo, también está en el poder judicial. Nosotros tenemos una crisis institucional muy importante actualmente en el país y es por eso que desde el punto de vista humanitario nosotros hemos denominado esta crisis como una emergencia humanitaria compleja, que es un concepto acuñado por Naciones Unidas en donde se habla que se genera una emergencia humanitaria por la depauperación de condiciones estructurales, condiciones institucionales, infraestructura física, y por eso es que nosotros hemos calificado, quienes defendemos derechos humanos en Venezuela, hemos calificado esta crisis como una crisis de emergencia humanitaria compleja. Esto ha permitido que se cree una arquitectura humanitaria desde Naciones Unidas que ha estado migrando a lo interno, es decir, se han estado bajando recursos desde Naciones Unidas hacia Venezuela para la atención del Estado venezolano y puntualmente con el gobierno de Nicolás Maduro, que es el gobierno que controla en buena medida el territorio venezolano, no ha sido lo suficientemente fluida. Y también les pudiese comentar en una charla aparte problemas que se han suscitado como detenciones arbitrarias de personal humanitario ante argumentos falaces como que estas personas están haciendo actividades políticas, ¿no? Pero eso es un tema que no voy a tocar el día de hoy. Fíjense, ¿cuáles son las fronteras físicas de Venezuela? Nosotros tenemos fronteras con Colombia, tenemos frontera con Brasil y tenemos frontera en el Mar Caribe con las Antillas holandesas, Aruba, Curazao, Bonaire, Saba, y también tenemos frontera fluvial con Trinidad y Tobago. Esos son los países fronterizos y son los países por donde se hace el tránsito principal de los migrantes forzados. Los migrantes forzados y refugiados venezolanos difícilmente viajan en avión. Viajan en embarcaciones, viajan en peñeros, viajan en balsas o viajan a pie. ¿Okay? En Colombia es muy común observar a personas de nacionalidad venezolana desplazándose por las carreteras colombianas para poder llegar a centros poblados y quizás tomar otros mecanismos de transporte para seguir en una ruta hacia el resto de Sudamérica. Estoy hablando para seguir hacia Ecuador, pasar por Perú, quizás seguir a Chile y terminar en Argentina. Esa es una ruta de migrantes forzados venezolanos. Otra ruta la tenemos hacia el sur de Venezuela, donde hay una frontera directa con el estado de Roraima en Brasil, y hay una gran cantidad de venezolanos que han pasado hacia Pacaraima en los últimos años y luego se han podido dispersar en el resto de Roraima y en otras dependencias federales de Brasil. Cuando miramos hacia Trinidad, observamos es un tránsito migratorio en peñeros o en balsas, y ahí hay unas condiciones de vulnerabilidad graves
Por ejemplo, hace tan solo un año, más de 10 personas fallecieron al haber naufragado la embarcación la embarcación que habían abordado. Cuestiones similares han sucedido con personas que intentan llegar a Curazao, Aruba o a Bonaire. Entonces, hay unas vulnerabilidades asociadas al proceso migratorio y estas son las primeras fronteras a las que se enfrentan las personas de nacionalidad venezolana. Hablemos de vulnerabilidades. Una de las primeras vulnerabilidades a las que se enfrentan las personas venezolanas es a las redes de trata y tráfico de personas con fines de esclavitud sexual. Puntualmente en Trinidad y Tobago hay como una especie de hubs operativos de trata y tráfico de personas y hemos tenido casos, una buena cantidad de casos que han sido documentados sobre cómo estas redes de trata captan a venezolanas con una oferta de trabajo que puede ser muy jugosa y luego las trasladan hacia Trinidad y Tobago y de allí las reparten a terceros países de África o el Caribe con fines de esclavitud sexual. Lo mismo puede ocurrir también en la frontera con Brasil y lo mismo puede ocurrir también en la frontera con Colombia. Otra vulnerabilidad que nosotros hemos divisado, bueno, el hecho de los caminantes, sobre todo que huyen a pie por territorio colombiano, dependiendo de las rutas que sigan, es posible que se enfrenten a días enteros sin comer, es posible que se enfrenten al frío cuando son zonas montañosas y se ha dado el caso del fallecimiento de personas en tránsito de movilidad en territorio colombiano. Cuando nos vamos hacia Brasil, el Estado brasilero en los últimos años ha fomentado una política de recepción de migrantes forzados venezolanos en donde la punta de lanza la ha llevado el ejército de Brasil a través de una operación que se ha llamado la Operación Acolida. A través de la Operación Acolida, el ejército brasilero toma nota y hace un proceso de documentación de las personas que ingresan a su territorio y ofrece la posibilidad de una residencia temporal y si el migrante forzado conoce la institución del refugio, pues entonces también pudiese tratar de acceder a una solicitud de refugio. Y ya les voy a explicar o a recordar la diferencia entre migrante y refugiado, porque tiene una connotación jurídica totalmente distinta. La operación Acolida ha sido bien recibida por defensores de derechos humanos en la región y puntualmente en Brasil. Puedo destacar una organización llamada Conectas en Brasil, que aunque es una organización muy crítica, ha generado espacios de conversación con autoridades del estado de Roraima para la protección de esta población migrante forzada. Aquí yo había hecho un paréntesis para diferenciarles qué es refugio y qué es migrante. Fíjense, un migrante es una persona que sale de un estado a otro con una finalidad concreta y en buena medida esa finalidad concreta se traduce en una mejora de sus condiciones de vida. Si yo me quiero jubilar y me quiero ir a vivir a Madrid, pues yo puedo convertirme en un migrante en Madrid, luego solucionaré mi situación migratoria ya para tener una residencia estable. Si yo me enamoré perdidamente de una chica argentina que conocí en una maestría que hice en los Estados Unidos y decido trasladarme a Córdoba, pues entonces eso también es un proceso migratorio. Si a mí me ofrecen un trabajo en Lima, que me parece muy conveniente y decido aceptarlo y me traslado a vivir a Lima, pues eso también es un proceso migratorio. Allí hay una diferencia porque hay una manifestación de voluntad inequívoca en hacer el traslado de un país a otro o de un territorio a otro, porque la migración también puede ser interna dentro de los países. Cuando estamos hablando del refugio, hablamos de el temor fundado que tiene una persona de que su integridad física se ponga en riesgo. Y ante ese temor fundado, no le quedan más opciones que desplazarse hacia otro territorio.
Eso es lo que realmente está ocurriendo en el caso de las personas venezolanas a criterio de la organización que yo represento, que es el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, porque buena parte del proceso de movilidad humana de personas venezolanas no es un proceso voluntario, ha sido un proceso totalmente forzado por las condiciones estructurales que existen en el país. Nosotros pudiésemos pensar, bueno, el refugiado suele ser el perseguido político, el que huye de un conflicto armado. Sí, según la definición clásica de la Convención de Refugio de 1954, efectivamente ese es un refugiado, pero en los años 80 esa definición se amplió en base a una declaración llamada la Declaración de Cartagena, y pueden haber desestabilizaciones políticas o estructurales a nivel general que forzan a una persona a salir de un territorio al otro. Nosotros creemos que aquí es donde encuadran las personas de nacionalidad venezolana. ¿Cuál es el problema? Que el refugio impone unas obligaciones internacionales a los estados para que protejan a esos individuos. Y entonces allí se les denomina individuos en necesidad de protección internacional. Nosotros creemos que lamentablemente buena parte de los países de la región han sido ligeramente evasivos respecto de la calificación de refugiados o de promover el refugio a personas de nacionalidad venezolana, precisamente porque impone unas cargas importantísimas en sus estados en cuanto a la protección que deberían tener para con estos individuos. Y por eso es que hemos visto que la mayoría de las soluciones que han dado los estados de acogida en los últimos 4 años a la crisis de movilidad humana venezolana han sido soluciones temporales. ¿Cómo? Les puedo mencionar la visa de responsabilidad democrática de Chile. Quizás Argentina es el país que está más a la vanguardia en permitir el ingreso de personas venezolanas a su territorio y que puedan desenvolverse e insertarse en su sociedad. Por supuesto, desde un punto de vista cuantitativo, Argentina quizás es el que recibe, junto con Uruguay y junto con Paraguay, la menor cantidad de personas de nacionalidad venezolana. Les puedo dar otros ejemplos. Bueno, el tema de la residencia que se otorga en Brasil, no recuerdo exactamente ahorita cuál es el tiempo de duración, pero es un tiempo de duración determinado, que creo que no supera los 2 años. Recientemente en Colombia se acaba de aprobar un estatuto de protección temporal que tiene una duración de 10 años, luego de varios permisos especiales de permanencia que se habían acordado por periodos que iban desde los 6 meses hasta un máximo de 2 años para que la población estuviese allí. En Ecuador se ha pedido una visa humanitaria para poder facilitar la residencia de personas venezolanas. Entonces, lo que hemos tenido es un cerramiento legal en la mayoría de los países para dar un tratamiento a estas personas como migrantes y no dar un tratamiento a estas personas como refugiados. Si me preguntan a mí, bueno, ¿qué es? ¿No sería peor que cerraran por completo la frontera? Indudablemente que sería peor que cerraran por completo las fronteras de los países. El tema es que la movilidad humana, no solamente la venezolana, estoy hablando de la movilidad humana en el mundo, es un fenómeno difícil, pero muy, muy difícil de controlar. Al final de la presentación voy a referirme a otros aspectos de movilidad humana que se salen de la venezolana para que puedan observar cómo estas dinámicas migratorias forzadas en algunos casos es algo que es muy difícil que puedan evitar los estados. Pero retomando la idea, yo estaba hablando de las vulnerabilidades. Una de las vulnerabilidades que más se ha presentado en países de acogida son expresiones de xenofobia. Algunas veces generadas por el comportamiento indebido de una porción de personas venezolanas que han cometido delitos en algunos de los países de acogida. En otras oportunidades, alentada por dirigentes políticos que ven una posibilidad real de polarizar a población y sacar un rédito electoral. Y les pongo el ejemplo.
la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en este momento el tratamiento que da a la crisis de movilidad humana de personas venezolanas, en mi opinión personal, es un tratamiento para sacar réditos políticos en torno a una futura elección en la alcaldía de Bogotá o convertirse en presidenciable en Colombia. Hay un candidato en Perú que también ha hecho lo propio. Y sobre Perú les puedo contar una historia. Yo estuve en el año 2020 es un año muerto porque estamos en pandemia. En el año 2019 estábamos nosotros en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sentados con el Estado peruano, para hablar sobre la política del Estado peruano respecto de las personas de nacionalidad venezolana en su país. Entonces, uno de los puntos que pasamos allí es el tema de la xenofobia. Recuerdo que la representante del Estado peruano argumentaba que los venezolanos cometían delitos en territorio peruano y que por eso se generaba una expresión de xenofobia y por eso el tema puntual que estábamos atendiendo allí eran unas expulsiones que habían ocurrido. La respuesta de nosotros fue, la comisión de delitos tiene que ser atendida con una política criminal, no con una política violatoria de derechos humanos y que genere xenofobia. Porque con la generación de xenofobia, una de las cosas que se puede lograr es la comisión de delitos en perjuicio de esta población, como efectivamente ha ocurrido en Perú y ha ocurrido en otros países de acogida. Entonces, el tema de la xenofobia, no hay que confundir criminalidad con expresiones de xenofobia. La criminalidad se atiende con políticas criminales, no se puede atender con xenofobia, porque eso lo que hace es romper a las sociedades. El día de hoy Venezuela es quien tiene la dinámica de movilidad humana hacia afuera y el resto de los países son los que están recibiendo. En el pasado, en los años 70, en los años 80, en los años 90, la dinámica era al contrario. En Venezuela, que tenía una posición económica ligeramente mejor a la que tiene el día de hoy, recibía constantemente a desplazados forzados del conflicto armado colombiano, recibió a personas que sufrieron persecución política en las dictaduras militares de Chile, de Uruguay y de Argentina. También se recibió una migración importante de nacionalidad ecuatoriana que se emplearon en distintas labores del comercio en Venezuela. Y son comunidades asentadas en la Venezuela del día de hoy, que muchas de ellas siguen permaneciendo acá. Entonces, el tema de la dinámica migratoria es una ruleta que nos puede tocar a todos. El día de hoy le ha tocado a Venezuela por las condiciones que tiene, el día de mañana le puede pasar a Panamá, o a Argentina, o a Uruguay, o a Chile nuevamente. Entonces, es un gran problema que se termina formando. Fíjense, la verdad es que hay unas necesidades humanitarias de esta población. Yo no creo que la migración forzada de personas de nacionalidad venezolana se vaya a detener en el corto plazo. De hecho, no quiero hablar de predicciones porque sonaría muy informal, pero nuestro pronóstico es que visto que las condiciones estructurales en Venezuela no han mejorado, pues vamos a tener un proceso de movilidad humana que va a continuar incrementándose en el corto y en el mediano plazo. Y eso hace que los países del resto de América Latina deban de alguna manera prepararse para la debida absorción de esta población y que en el marco de esos procesos de absorción, bueno, efectivamente puedan sacar réditos positivos para sus respectivos países, para el desarrollo de los respectivos países de América Latina. Miren, sobre estas crisis de movilidad humana, les reitero que la proyección que nosotros estamos haciendo desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAP
es que se va a mantener el flujo migratorio y posiblemente a la vuelta de un par de años, quizás ya no estemos hablando de 5 millones de personas fuera, sino de 7 millones de personas fuera. A mí me encantaría que ese caudal se detuviese en cualquier momento, que la economía venezolana se pudiese adecentar y reactivar y que la mayoría de la población de este país tuviese acceso a derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad y en condiciones de dignidad que hicieran no solo que la población permaneciera y produjera acá en Venezuela, sino que otras poblaciones quisieran venir al país a producir también. Ahora quiero hablarles, ya para cerrar mi intervención y que comencemos una conversación, quisiera hablarles de que la crisis de movilidad humana de personas venezolanas es la más importante por la cantidad de personas y de necesidades humanitarias que implica el día de hoy, pero no es la única crisis de movilidad humana que hay en nuestra región. Y acá, por ejemplo, yo les puedo citar la crisis de desplazamiento forzado en Colombia a causa del conflicto armado, desplazamiento forzado interno o hacia Ecuador, no ha cesado. Ahora en el caso venezolano, la última semana hemos tenido una situación particular y es que aunque hay presencia de grupos guerrilleros desde hace muchísimos años en la frontera colombo-venezolana y en territorio venezolano, en el estado de Apure se han dado combates entre el ejército venezolano y guerrillas colombianas que han generado el desplazamiento solo la semana pasada de 4.000 personas desde una población fronteriza llamada La Victoria hacia el Arauca, que ya es territorio colombiano. Pero dentro de Colombia siguen habiendo procesos de desplazamiento forzado en virtud del conflicto armado. Otra crisis importante y que tiene muchos años ocurriendo en nuestras narices como latinoamericanos es la crisis de desplazamiento forzado de personas haitianas hacia República Dominicana, ¿okay? En donde se dan unos patrones exacerbados de xenofobia de parte de personas en República Dominicana respecto de haitianos. Incluso a Venezuela llegó una oleada en algún momento de personas de nacionalidad haitiana y los haitianos, aunque huyen a República Dominicana, huyen también hacia Jamaica, huyen hacia otras islas del Caribe pertenecientes al Commonwealth y han llegado también a Colombia y han llegado a Venezuela. La crisis de migración de personas cubanas fue algo típico en los años 90 y en la primera década del 2000, por los terribles manejos económicos que tuvo el gobierno cubano en aquella época. Entonces tenemos poblaciones migrantes de nacionalidad cubana perfectamente instaladas en la Florida, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de América, en otras islas del Caribe y también en México. Y la segunda crisis, la que yo califico como la segunda crisis más importante de movilidad humana luego de la venezolana actualmente en América, es ese desplazamiento forzado y esa migración de personas de Centroamérica desde Panamá, incluso me atrevería a decir que desde Colombia, Panamá, Costa Rica no, pero sí El Salvador, Honduras, Guatemala y México hacia los Estados Unidos. Esa es una crisis sin precedentes también y que tuvo expresiones terribles de xenofobia durante el mandato en los Estados Unidos de Donald Trump, con aquella promesa de crear el muro, y además allí se dieron procesos que en derecho internacional de refugiados y de migrantes se llaman procesos de externalización de fronteras, que es cuando se establece un control migratorio de un determinado país en una frontera de un tercer país. Les cito ejemplos. Si ustedes viajan a Aruba, que forma parte, que es un país independiente, pero depende económicamente también es una antilla holandesa y depende de Holanda, y ustedes quieren acceder a los Estados Unidos, ustedes pueden hacer un proceso migratorio con autoridad de los Estados Unidos desde Aruba. Lo mismo lo pueden hacer desde México actualmente en los pasos oficiales, y hay un cuello de botella en Centroamérica para que las personas no puedan pasar
hacia los Estados Unidos. Yo no quiero calificar si las personas pueden pasar o no pueden pasar. Lo que quiero poner de manifiesto es que allá hay una realidad humana que se debe atender. Normalmente, ¿quiénes son los primeros en contener esas crisis y los primeros, quiénes son los que suelen dar los primeros auxilios en ese tipo de crisis? Las organizaciones de las iglesias en general, porque son los que están en terreno, bien sea por sus procesos de evangelización o por cualquier otro interés que puedan tener. Las iglesias suelen tener la versatilidad de incorporarse a terrenos en donde los estados ni siquiera llegan. En consecuencia, son los que suelen atender de primera mano este tipo de poblaciones. Yo estoy, digamos, yo trabajo en una universidad católica, pero hay otras manifestaciones religiosas distintas a la católica, agrupadas en iglesias, que hacen muy buena labor de atención a población en distintas fronteras y en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, yo creo que con estos primeros 30 minutos quisiera cesar mi participación o mi primera participación el día de hoy, y ahora lo que me gustaría es escuchar sus preguntas, intervenciones sobre este tema de la movilidad humana. Ya tienen una radiografía sobre la crisis más importante, pero no quería dejar de hablar o dejar de hablar de las otras importantes crisis que en materia de migración están ocurriendo también en la América de hoy. Bien, gracias, profesor Trujillo, por su participación. Vamos a comenzar con la etapa de preguntas y respuestas. Vamos a darle la palabra a alguna persona que tenga alguna pregunta. Las voy a seleccionar en el chat. Activa su cámara, el micrófono, se presenta brevemente de dónde habla y hace su pregunta. Vamos a comenzar con Gabriela Viale. Gabriela, haz tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, profesor, por lo que ha dicho en esta presentación. Yo les comento, creo que algunos ya saben, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y estoy haciendo un máster en Derecho Internacional Público, y mi tesis, justamente, estoy empezando a elaborar la tesis, es sobre refugiados en Uruguay. El tema de la migración masiva a Uruguay en su momento nos agarró muy por sorpresa, creo que todavía nos sigue agarrando por sorpresa, porque no somos un país naturalmente receptor de migrantes. La pregunta que yo hice ahí en el chat es básicamente si el Centro de Derechos Humanos que usted dirige tiene algún informe hecho sobre Uruguay y cómo Uruguay está tratando a esa población venezolana que llega, si le da el estatus de refugiado o lo trata más bien como migrante económico, y si hay informes, ¿dónde podría accederse a ellos? Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por la pregunta. Fíjate, en cuanto a Uruguay, en el panorama latinoamericano respecto de esta crisis, Uruguay ha recibido personas de nacionalidad venezolana. De hecho, cuando escuché que eras de Uruguay, recordé una pareja de amigos que están allá como migrantes forzados en Montevideo. Y la verdad es que Uruguay, el tratamiento que le ha dado es un tratamiento de migrantes. Eso sí, ha generado, como Argentina, facilidades para la inserción laboral de esta población en un tiempo relativamente rápido. Ustedes tienen una virtud, y es que son un país con poca población. Eso también puede ser algo negativo, porque pueden no haber muchas oportunidades de inserción para la población venezolana, pero no han sido tantos los venezolanos que han llegado allá. Hay una comunidad de venezolanos indudablemente, pero no han sido tantos. Entonces, la solución que han dado es la solución de migración con unos procedimientos rápidos. También está disponible la solución del refugio. El tema es que todos los países, y aquí sí puedo hablar sin excepción, hacen mucho más atractiva la solución migratoria temporal a la solución del refugio. Y eso, en unas condiciones de vulnerabilidad, te hace decantarte por la situación migratoria. Más allá que nosotros, en un pensamiento más teórico, como abogados, creamos que la institución que debería ser acogida es la institución del refugio.
Gracias, Gabriela, por tu pregunta. Vamos a darle la participación a C. Quesada. Así aparece en la cuenta de Zoom. Si puede activar su micrófono, su cámara, presentarse y hacer su pregunta. Hola, hola. Yo me llamo Cristóbal Quesada de Chile. Le quería preguntar cómo podemos, algunos consejos prácticos para evitar la xenofobia o la aporofobia, que es como la fobia hacia los pobres, que también tiene que ver con los pobres migrantes, en el sentido de pobreza, y refugiados. O sea, ¿cómo hay algunos tips o consejos prácticos para evitar esas prácticas? Porque repito lo mismo que usted dijo, porque es típico que líderes políticos como medios nacional populistas o disque patrióticos, que en realidad ocupan el chauvinismo y la xenofobia como arma política para tener más réditos electorales, como usted dijo. Entonces, algunos consejos como en ese tipo. Y en especial también para los cristianos. Ok, bueno, fíjate, Cristóbal, en cuanto a esa pregunta, consejos prácticos. Si ustedes en su comunidad inmediata observan alguna actitud xenofóbica, bien sea porque se está ejerciendo directamente en perjuicio de alguna persona migrante, no tiene que ser solo venezolano, puede ser haitiano, puede ser de cualquier nacionalidad. Si ustedes están viendo esa situación, lo más prudente en tanto y en cuanto implique seguridad para ustedes es que ustedes alcen su voz de manera inmediata para generar un rechazo social. Cuando nosotros rechazamos socialmente conductas como estas, que yo considero que es una conducta desviada, en el fondo lo que estamos diciéndole al agresor es cuidado, porque la agresión o la expresión de xenofobia que tú estás haciendo socialmente no va a quedar impune. Estoy yo y está un grupo de personas que saben que estás cometiendo una actitud xenofóbica. Y de esa manera, cuando ese patrón conductual de detener la xenofobia se va replicando, se va haciendo como una especie de cadena de favores y se puede ir armando un dique de contención para minimizar lo más posible ese tipo de expresiones. Cuando lo hacen políticos es quizás muchísimo más grave porque, bueno, incluso yo me incluiría allí en algunas oportunidades. Leo declaraciones de algunos políticos y si me agarran un poco despistado, puede que me haga juicios de valor incorrectos respecto de personas a las que ellos se están refiriendo. Y ese puede ser el caso de algún migrante forzado. Entonces, cuando un político recurre a la xenofobia en su discurso, desconfíen porque lo más seguro es que lo esté haciendo para obtener ese rédito electoral. Y eso hay que manifestarlo a quienes tenemos alrededor y si incluso estamos en un foro en donde podemos interpelar directamente a la persona que está haciendo ese planteamiento que puede derivar en xenofobia, no hay que dejar de hacerlo. Creo yo que lo que hay es que pronunciarse. El mayor consejo es a pronunciarse en tanto y en cuanto no pongan en riesgo su seguridad. Y tú me hacías una pregunta, bueno, desde un punto de vista cristiano, uno de los principios cristianos, ¿cuál es? La solidaridad. Entonces, frente al ataque despiadado de una persona, quien sigue valores cristianos, debería apelar a la solidaridad de cualquier forma, como pueda materializarse esa solidaridad. Y si la solidaridad puede expresarse a través de una contención verbal del ataque que está haciendo el otro, yo creo que eso es algo válido, ¿no? Y perfectamente posible en el marco de valores cristianos generales. Bien, gracias, profesor Trujillo. Romana Remor, que es la presidenta del Grupo Roble del Sur, que también fue diputada federal por Brasil, quiere hacer una pregunta. Renan nos va a ayudar con la traducción. Obrigado. Eduardo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu disposición de tiempo, por compartir con nosotros tu conocimiento respecto a un tema tan sensible
tan importante que nos une en una cadena de ciudadanos latinoamericanos. Y lo que dijiste cuanto a ideas prácticas para es que cómo combater la xenofobia, a mí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Escuché un poco vi un poco de esto en la práctica aquí en Santa Catarina. En 2018, Brasil estuvo recibiendo, estaba y todavía está, pero recibió en aquel entonces un movimiento migratorio desde Venezuela, desde el norte de nuestro país, y muchas ciudades no tenían condiciones de recibir más migrantes desde Venezuela. Estaban con un sistema de salud completamente comprometido y los alcaldes y las ciudades no tenían más cómo apoyar socialmente. Entonces había muchos sin habitación, sin alimentos, y viviendo en la calle. Y el gobierno federal empezó una campaña desde el Ministerio de Asistencia Social para una campaña para que cada estado pudiese recibir esos migrantes. Entonces, fue un movimiento de interiorización. Bueno, en ese entonces yo estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Social y Habitación de mi estado, Santa Catarina, y de inmediato fui a conversar con el gobernador para ofrecernos a recibir un grupo de migrantes. Pero la reacción de los demás, de los secretarios municipales de asistencia social, de los casi 300 municipios de Santa Catarina, fue muy mala. Ellos no querían, ningún municipio se dispuso a ayudar en ese esfuerzo. Y preocupados porque los migrantes quitarían a puestos laborales en que ya tenían dificultades, ya habían personas de cada municipio en situación vulnerable, y para mí eso me chocó. Yo vi mucha resistencia, y lo que hicimos aquí un poco de lo que dijiste. El gobernador nos opuso, solamente fue un poco cauteloso, nos dejó libres para evaluar la situación. Entonces fuimos para la prensa a hablar con formadores de opinión y les hablamos de la situación de los migrantes, y que nosotros los traeremos de una manera ordenada, que muchos tienen una formación académica, profesional o técnica, que ellos podrían ayudar como una mano de obra calificada para el Estado. Y también está la cuestión humanitaria. Y además conversamos con algunos empresarios y les sensibilizamos para la posibilidad de contratar la mano de obra de esos refugiados. Y con toda esa preparación, nosotros pudimos traer un primer grupo con ayuda de empresarios y religiones, y luego un segundo grupo, y por fin un tercer grupo de migrantes para el Estado. Y luego Santa Catarina se volvió un buen ejemplo en esa acogida a refugiados. Y confieso que en esos primeros meses yo estuve muy sorprendida y triste con la reacción negativa, contraria, por una xenofobia que yo no sabía que las personas tenían. Y no era solamente un prejuicio natural, era una cuestión más de miedo por el desconocido. Entonces es necesario conversar, demostrar que tenemos algo en común entre nosotros sudamericanos. Y por supuesto está la cuestión humanitaria, que necesita de que se trabaje con eso, pero es ese factor económico, y se inventan mitos, como que se van a quitar los empleos porque ya tenemos muchos desempleados. Entonces es una contribución, un ejemplo práctico. No quiero decir que no hay xenofobia por acá, pero hemos podido vencer algunos obstáculos muy difíciles en el principio. Ok, gracias Romana por tu participación. Vamos a darle ahora la participación a Gabriel y a Renan, que tienen una pregunta. Hola a todos los que fueron ingresando.
Por favor, si tengan en cuenta que hay traducción al portugués, tienen que encontrarle la vuelta con alguno de los botoncitos de abajo. Mi pregunta es similar a la reflexión de o la pregunta de nuestro hermano de Chile. Yo le quería comentar al profesor Trujillo que nuestra fundación está integrada principalmente por miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo, pero como comentó Romana, nuestra presidenta, nosotros fomentamos activamente la colaboración con otras organizaciones religiosas, y creo que tanto desde el centro, de una impronta mucho más académica, como de nuestra fundación y otros ámbitos de creyentes, a muchos de nosotros esta crisis nos impacta como la peor, no solo por los números, sino por aspectos de su esencia. En el registro de las Escrituras, El Salvador pocas veces o nunca se lo vio quejándose de su situación, pero sí reflexionaba él sobre que en una ocasión que las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero que él no tenía dónde apoyar su cabeza. Entonces, que esta crisis para mí es de la peor porque desnuda un fracaso social, colectivo, de no poder darle a los más débiles lo más básico, y que además de eso, endurecernos con mucha facilidad sobre la situación del otro, ¿no? Entonces, mi pregunta es, desde la sociedad civil que ocupamos, por lo menos desde la Fundación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejos prácticos podemos implementar para visibilizar, así como los medios muchas veces y algunos sectores con intereses puntuales visibilizan casos de criminalidad? ¿Cómo podemos visibilizar casos virtuosos, casos de éxito social, no solo de los inmigrantes y de los migrantes forzados y los refugiados, sino de las sociedades que lo recibieron efectivamente? ¿Cómo darle más visibilidad a eso? Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por la pregunta, y también a Romana por su intervención. Y qué bueno ese ejemplo de Santa Catalina, ¿no? En Brasil. ¿Cómo pudieron generar ustedes cómo pudieron arar de alguna manera el campo para que se generara una buena cosecha? De Brasil, nosotros tenemos buenas referencias y no hay tantas expresiones de xenofobia como sí está ocurriendo lamentablemente, sobre todo en Perú, en Ecuador y en Colombia en este momento. Y aquí conecto directamente con la pregunta que hacía Gabriel. Fíjense, el rol de los medios de comunicación en la sociedad moderna, de los medios de comunicación tradicionales, ha decaído muchísimo. Hay un mayor rol de las redes sociales en la sociedad moderna. Entonces, si ustedes desde su fundación, desde su iglesia, tienen la posibilidad de generar una construcción de relato, y me parece muy bueno lo que menciona Gabriel, no solamente del migrante forzado que llegó y que fue exitoso, que logró insertarse, sino de también el comportamiento positivo de una comunidad en dar la atención y ver cómo luego de atender al desasistido, pues entonces ocurre una inserción, esa persona empieza a formar parte de la comunidad y a lo mejor hasta genera un impacto positivo en esa comunidad. Si ustedes logran extraer de historias reales esa situación y lo pueden colocar en un microvideo, que lo reproduzcan en redes sociales, que luego muestren cuando ustedes se reúnan en la iglesia, que se lo envíen a sus autoridades más cercanas no sé si es un municipio, en un estado, etcétera. Yo creo que ahí vamos colocando, sin saberlo, estamos colocando diques, estamos colocando sacos de arena para armar un dique de contención contra la xenofobia. Con esas pequeñas acciones, eso sirve, eso funciona, y además eso puede cambiar la percepción de un individuo
que pensaba algo de esta población por algún prejuicio malsano que tenía en su mente. Y a lo mejor por esa representación gráfica que pueden hacer ustedes y darle visibilidad a esa situación, a lo mejor ustedes cambian a esa persona. Y de eso se trata. Al menos yo creo en eso y no estoy hablando desde un punto de vista religioso, sino estoy hablando de un punto de vista de cómo trato de llevar mis acciones en la vida diaria. Creo que eso sería hacer un bien que se puede traducir en bienes futuros para los miembros de la sociedad donde ustedes habitan. Gracias, profesor. Y vamos a darle la oportunidad de participar, que tiene una pregunta a Weimar Payares desde Bolivia. Weimar, tu tiempo. Muy buenas tardes aquí. Mucho gusto y muchas gracias al profesor Eduardo y a todos. Pues mi pregunta es la siguiente. Como dijo que, bueno, queremos ayudar a los hermanos venezolanos y pues, ¿en qué aspectos legales se les puede ayudar a ellos? Es decir, ellos ya estando acá en nuestros países, ¿en qué temas se les podría ayudar? Quizás en temas de identidad, en temas de, no sé, de propiedades, que ellos hayan dejado algunas propiedades ahí en Venezuela. Nosotros, ¿cómo podemos ayudarles legalmente? Yo digo eso porque soy abogado y pues queremos ver alguna manera de servirlos a ellos, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que si se quiere dar atención jurídica, establecer quizás en sus comunidades, desde sus iglesias, por ejemplo, Weimar Payé en Bolivia, no sé si está en La Paz, supongamos que si está en La Paz, desde su iglesia en La Paz, bueno, puede generar una consulta pro bono para personas venezolanas sobre cómo, cómo regularizar su estancia en Bolivia. Yo creo que eso es una forma de actuar muy buena y eso lo están haciendo en otros países. No sé si organizaciones de derechos humanos bolivianas lo están haciendo en este momento, pero sí sé de organizaciones en Colombia, sé de organizaciones de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile, que lo están haciendo actualmente. Yo creo que esa es una colaboración puntual, desde el área de experticia que ustedes tengan allá en La Paz, en donde a lo mejor pueden enrutar a una persona que se encuentra totalmente dispersa o a un grupo de personas que no saben cuál es el sustrato legal que tienen bajo sus pies. Y ustedes se lo pueden mostrar y los pueden sacar de la oscuridad con esa información. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Weimar. Vamos ahora a darle la participación a Marjorie, que nos hizo una pregunta. Marjorie, tu tiempo. Hola, buenas noches. Perdón que no pueda prender la cámara. Yo soy de Perú, pero ahora estoy en Madrid. La pregunta que yo tenía era respecto a, bueno, más que una pregunta, me quedó esta curiosidad de entender mejor sobre las políticas de criminalidad versus las prácticas xenofóbicas, porque sí lo he visto en los noticieros, también a nivel electoral, cómo los candidatos aprovechan de eso. Entonces, quería aprender un poco más sobre esas prácticas, esa diferencia, ese versus que hay. Gracias, Marjorie, por la pregunta. Claro, yo coloqué como ejemplo a la representante del Estado peruano en una audiencia en la que yo estuve en la Comisión Interamericana. Fíjate, la xenofobia es una conducta prohibida en el derecho internacional de los derechos humanos, porque implica la incitación al odio en perjuicio de una población vulnerable, como puede ser una población migrante forzada. ¿Quiénes son los que tienen más responsabilidad por acciones de xenofobia? Sobre todo funcionarios públicos que tienen acceso a medios de comunicación. Entonces, en Venezuela
somos, según el último censo, 30 millones de personas. Evidentemente hay más. De los cuales, según las cifras, que tampoco son exactas, tenemos 5.7 millones de personas fuera del país. En Venezuela, claro que hay delincuentes, claro que hay personas que cometen hechos ilícitos, como los hay en Brasil, como los hay en Uruguay, como los hay en Perú, como los hay en todos lados. En el proceso de movilidad humana, evidentemente que algunas de esas personas que han cometido en el pasado y que están dispuestos a romper la ley en el futuro, también están insertos en ese proceso de movilidad. Esas personas no se les debe señalar por su nacionalidad, se les debe señalar eso como delincuentes si han cometido algún acto que es contrario a la ley y que pueda ser sancionado. ¿Okay? Entonces, mi referencia a que el problema debe ser atendido con política criminal y no con xenofobia es que si nosotros decimos esos venezolanos que están robando en Arequipa, en el mercado municipal de Arequipa, pues allí estamos haciendo una apelación directa a la nacionalidad. Y en el subconsciente del colectivo, la idea que se va a crear es que todos los venezolanos son unos delincuentes o que todos los haitianos son unos delincuentes, como pasa en República Dominicana, o que todos los salvadoreños son unos pandilleros, como pasa en México y pasa en Estados Unidos, en el estado de California. Entonces, ahí estamos creando xenofobia. ¿Cómo se atiende eso? Con política criminal. La mayoría de la población de los distintos países es población que no rompe la ley o que no rompe la ley en delitos importantes, ¿no? En delitos contra las personas, robos, homicidios, etc. Es la minoría de las personas la que hace eso. ¿Cómo se atiende eso? Con política criminal, para tratar de identificar a los delincuentes y procesarlos como dice la ley. Pero no agarrar el atajo de la xenofobia, porque el atajo de la xenofobia puede generar más delitos, como ha ocurrido en algunos países. Bien, gracias Marjorie por tu pregunta, gracias profesor Trujillo. Vamos a darle una última pregunta a Gabriel, que me dio el derecho de palabra, tiene una pregunta adicional. Perdón, pido disculpas por tomar el tiempo nuevamente. Quería también reflexionar, la mayoría de los que estamos acá somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y le comento al profesor Trujillo que Weimar, que habló desde Bolivia, él dirige como también Fidel, ¿verdad? Un chapter, un grupo de representantes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Brigham Young, y están haciendo mucho trabajo Weimar ya pro bono. Quizás tendría que ahora simplemente especializarse en el caso de los migrantes y refugiados venezolanos, pero es un trabajo, es una dinámica, un empuje que ya están teniendo. Es un tema sensible para nosotros, no solo porque nuestro Señor Jesucristo no tuvo en algún momento dónde descansar, sino porque los primeros miembros de nuestra iglesia fueron expulsados de sus casas hasta lo que era en esa época territorio extranjero mexicano y perseguido por el gobierno y el ejército de Estados Unidos. Es por eso que la mayoría de la membresía de la iglesia, muy probablemente adscrita al Partido Republicano, tiene sin embargo en el estado de Utah mucha apertura institucional hacia los migrantes, a diferencia de lo que la postura mayoritaria del partido podría mostrar. Pero ahora no lo pregunto como miembro de esta iglesia, sino lo pregunto como argentino. Y la verdad que se lo pregunto al profesor Trujillo y también a Fidel y a cualquier venezolano que quiera contestar. Ustedes son muy particulares porque en medio de esta tormenta pelean, estudian, investigan, trabajan, sirven en la iglesia, hablan, alzan su voz. Y entonces, para los venezolanos como ustedes y para ustedes, mi pregunta es, ¿en qué radica su esperanza? Su esperanza en el futuro de ustedes, de su familia, en el futuro de Venezuela. Muchas gracias, profesor. Bueno, Fidel, no sé si quieres contestar tú primero o dejas que yo conteste primero. Una buena pregunta. Primero el invitado. A ver, mire, Gabriel, cuando yo escuchaba su pregunta,
lo primero que se me vino a la mente es, los países no se acaban, ¿ok? Los países no se acaban nunca. También hay que decir que los países nunca tocan fondo. Siempre se puede estar peor. Pero ¿en qué radica el ánimo de resistencia? En que aun y cuando algunas condiciones pueden ser incómodas, yo aquí me siento bien. La mayoría de mis seres cercanos, aunque muchos lamentablemente han salido también del país y tienen tiempos radicados afuera, entre España, Estados Unidos y Colombia, buena parte de mis seres cercanos están acá. Entonces, mi noción de familiaridad yo la encuentro aún en Venezuela, no la encuentro dispersa todavía en el mundo. Entonces, con esa idea de que la familia está acá y de que acá me siento bien, eso es un alimento suficiente para poder seguir haciendo cosas acá, para estudiar lo que estudio, para trabajar donde trabajo, con la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Y paralelamente, eh, yo también creo que todos los países tienen problemas. Digamos, aquellos problemas que tuvieron los países europeos en, en la década de los 40 del siglo pasado, o que tuvieron los americanos en la época de la Guerra Civil, o que tuvieron ustedes en Argentina en la época de las dictaduras militares, lo mismo para los uruguayos. Ni hablar de los colombianos los últimos 50 años con el conflicto armado y sobre todo en los años 80 y en los años 90 con el agregado del narcotráfico. Nuestros amigos del Salvador con las pandillas, con las maras. Todos tenemos problemas, pero los problemas hay que afrontarlos y hay que buscarles alguna solución. Para algunas personas la solución es la migración forzada. En el caso de la crisis venezolana, hasta el momento, para mí esa no ha sido la solución. Creo que por el ancla de la familiaridad que sigo consiguiendo en Venezuela. O sea, para mí la noción de familia y de la vida en familia es muy importante y esa es mi apuesta acá. Pero eso es un razonamiento individual. Todos los seres somos distintos y en consecuencia las motivaciones pueden ser distintas. Y ahí lo dejaría. Y gracias por la pregunta, que es muy buena. Gracias, profesor Trujillo. En mi caso particularmente hay una parte que nadie cuenta de la historia y es que en Venezuela vivimos familias rotas. O sea, todos tenemos, la mayoría de nuestros buenos amigos, de nuestras familias, de nuestros afectos, buena parte de ellos, si no todos, están fuera del país y no hay esperanza, por lo menos en un futuro cercano, de poder compartir con ellos nuevamente. Sin embargo, el hecho de poder estar acá, por lo menos en mi caso particular, la esperanza que tengo, además de que las cosas mejoren, ojalá y esté con vida y mis hijos puedan vivir ese país que todos esperamos o que mejoramos, son las cosas que puedo hacer acá y que no podría hacer estando en otros lugares. Estando acá desde la esfera en la cual me desenvuelvo, al poder ayudar a los demás, al estudiar, al poder servir, al poder trabajar, siento que puedo hacer más, no solamente por las experiencias que gano en mi vida, por mi familia y por la comunidad en la cual me desenvuelvo, de lo que siento que pudiese estar en otro lugar. Y a pesar de que prendemos las noticias y pensamos que Venezuela es la franja de Gaza y todas las cosas que puedan estar asociadas a Venezuela y lo difícil que pudiese ser estar o no estar acá, uno puede vivir acá y sentir paz y sentirse bien con las cosas que realiza, sentirse de que en su vida y con la planificación que tiene puede ir progresando y ese sentimiento, como decía Eduardo, de familiaridad o esa paz o ese sentido del deber cumplido, de poder aportar algo, sea poco o nada, pero poder aportar algo para una colectividad que tanto lo necesita, para mí es bastante significativo. Algo que nunca, pero por lo menos en este momento, no es de planes por el país, sino apostar por él, apostar en hacer algo para que las cosas puedan mejorar. Gracias, Gabriel, por la pregunta. Aplausos a ustedes. Gracias por la respuesta. Gracias por el ejemplo. Bien.
Gracias, profesor Trujillo. Solamente me queda una última pregunta con relación al tema de la pandemia. Me escriben por el privado y me citan que con motivo de las restricciones que existen en la movilidad, con motivo de la pandemia, en teoría, el flujo migratorio debió haberse detenido, o por lo menos minimizado, y no fue de esa manera. La pregunta es, ¿cuál ha sido el manejo del flujo migratorio y por qué no se ha detenido con todas las restricciones asociadas con la pandemia del COVID? No, la pregunta es fabulosa porque ahí hay un tema que no tocamos, ¿no? En la presentación. La respuesta es fácil. Los estados pueden cerrar fronteras. Un estado puede cerrar un aeropuerto. Un estado puede cerrar un puente que pasa por encima de un río y que tiene un punto fronterizo. Pero ¿cómo el estado cierra 25.000 kilómetros de frontera terrestre? ¿Cómo levanta un muro de 25.000 kilómetros? Es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Las fronteras son muy porosas. Es por eso que nosotros hemos seguido viendo que aún en pandemia, bueno, en pandemia tuvimos un fenómeno particular con el tema venezolano. Y le hago el resumen rápidamente. Más o menos en marzo fue que se decretaron las cuarentenas obligatorias en América Latina. En los meses de junio, en marzo se decretan las cuarentenas obligatorias. Tenemos marzo, abril, mayo y junio. También se cierran las distintas ciudades y las distintas capitales en donde están la mayoría de estas personas, con imposibilidad de trabajar, porque son personas muy vulnerables que tienen que trabajar todos los días para lo que produzcan ese día, ayudar a pagar el arriendo que tienen y la alimentación. Entonces, al cerrarse posibilidades de trabajo, nosotros empezamos a ver un flujo de retorno forzado que fue de más o menos entre 150.000 y 200.000 personas. ¿Okay? Ese flujo de retorno forzado lo tuvimos hasta el mes de septiembre, hasta esas 200.000 personas. De septiembre en adelante, cuando se empezó a relajar un poco el tema de las cuarentenas en nuestros países, empezó a incrementarse el flujo de egresos. Porque esas personas que regresaron no regresaron a Venezuela con vocación de permanencia, regresaron con vocación de aguarecerse en las casas propias o de algún familiar y en cuanto se pudiesen dar condiciones laborales ideales, salir de nuevo. Estoy hablando de gente que vino desde Lima, gente que vino desde Quito, y hablo de todo Perú, de todo Ecuador, algunos desde Brasil y muchos más desde Colombia. Entonces, ¿por qué con todo y cuarentena y cierres de fronteras sigue habiendo movilidad? Porque es imposible desde un punto de vista práctico que se cierren las fronteras. Se pueden cerrar pasos legales de acceso a territorios, pero la frontera es imposible que los estados lo cierren. Y los migrantes, así como puede venir un caudal de agua y se traslada de un lado al otro, pasan igualmente por esos pasos ilegales. Claro, al ir por pasos ilegales se incrementan muchísimo las vulnerabilidades y redes de tráfico internacional de personas, tienen allí un nicho de trabajo para el mal de una manera increíble. Entonces, esa es la razón. Bien, gracias, profesor Trujillo. Gracias a todos. Con esto damos por concluida esta conversación indispensable para este año. No sin antes agradecerle al profesor Trujillo por siempre su disposición a poder colaborar en las invitaciones que le hacemos desde G. Rubén Clark, desde este foro, y las que vendrán a futuro, con aras de poder sensibilizar en estos temas que tienen una importancia fundamental dentro de nuestras sociedades y que podemos ayudar en cierta medida.